Durante décadas, el mundo ha especulado sobre la vida y los secretos de John Lennon y Yoko Ono. Ahora, a sus 91 años, Yoko Ono ha hecho una revelación que cambia todo lo que creíamos saber. ¿Qué ha confesado y por qué ahora? Vamos a analizar esta sorprendente confesión. Pero, ¿te gusta John Lennon? Comenta 1 para decir que sí o 0 para decir que no. Queremos conocer tu opinión. Y ahora vamos a derramar la verdad con nosotros. Muerte. En los anales de la música y la cultura populares, John Lennon siempre ha destacado por encima de los demás. En realidad, sin embargo, su vida privada fue un río interminable de caos y sucesos desastrosos que le sobrevinieron y sacaron a relucir el comportamiento desagradable que su zona reconoce ahora en él. Su vida privada fue una interminable montaña rusa de tragedias, pero él, con Paul McCartney, se convirtió en la mitad del mejor dúo de compositores de todos los tiempos. Decía haber sido más querido por los fans que Jesús de los Fab Four, haber sido una voz destacada contra la guerra en su época y tener canciones de su carrera en solitario metidas en la cabeza solo de pensar en él. Para empezar a dar sentido a este trágico suceso en la vida de John Lennon, examinemos sus causas. Su vida se vio trágicamente truncada por una serie de desafortunados acontecimientos indescriptibles. El 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman mató a tiros al músico John Lennon en la puerta de su casa. Lennon tenía 40 años en ese momento. En realidad, Chapman y Lennon ya se habían cruzado antes, lo que resulta un tanto sorprendente. Aquel día, a las 16:00, John Lennon fue abordado en la calle por un joven admirador que parecía inusualmente tímido e incómodo. Además de captar fotos de grupo, Paul Goresh, un amigo de los Beatles, hizo que un fan firmara el viejo álbum de la banda Double Fantasy. Menos de 6 horas después de enviar al artista 5 pelotas vacías, Chapman fue identificado como el fan que seguía aferrado al disco autografiado. El responsable del envío de las pelotas fue Chapman. La única razón por la que Chapman eligió a John Lennon como objetivo fue porque era un músico famoso y adinerado. Persistió en llevar a cabo este horrible asesinato a pesar de que Lennon había sido amigo suyo. Después, Chapman empezó a sentir remordimientos por su decisión. El mismo día que murió John Lennon, también se creó una de sus fotografías más icónicas. Un inesperado accidente de cámara hizo que Chapman brillara por su ausencia en la instantánea. Yoko Ono aparece en calzoncillos en el suelo junto a John Lennon en la icónica portada de la revista Rolling Stone, realizada por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz. Esta fotografía fue tomada pocas horas antes del fallecimiento de Lennon. El legado de John Lennon. El fotógrafo, intérprete, director de documentales y filántropo, Julian Lennon es una persona polifacética. Su padre es John Lennon, que anteriormente se casó por primera vez. Parece que el tío de Julian Lennon, que murió antes que él, le transmitió los genes creativos y el deseo de mejorar el mundo. Por el contrario, no le gusta especialmente la imagen pública de su padre como ama de casa. Llamó hipócrita a John Lennon en una entrevista de 1990 y 8 con The Telegraph, diciendo que a pesar de su apoyo a la paz mundial, Lennon no le quería ni a él ni a la madre de Julian, Cynthia. Julian afirma que John Lennon era un padre horrible que dirigía un hogar que acabó dividido por el divorcio y que además era poco comunicativo y adúltero. Según Julian, Lennon era todas estas cosas. John Lennon acabó convirtiéndose en propietario de una casa porque quería mucho a los otros miembros de los Beatles. Julian, sin embargo, siente menos animosidad contra su padre que hacia los otros miembros de la familia Beatles. Según los informes, se lleva bien con Sean Lennon, el hijo de Yoko Ono, aunque Sean parece menos entusiasmado que él por mantener el contacto. Respeta a Ono, aunque no siempre esté de acuerdo con ella.
respeta mucho a Ono. Si tu compañero de banda y compositor de toda la vida describe tu vida como un grito de ayuda, es muy probable que tu existencia no sea feliz. Cuando Paul McCartney hablaba de John Lennon y de su éxito de 1965 Help That, que alcanzó el número 1 en las listas de éxitos, decía exactamente lo mismo. La valoración de McCartney se basa en su conocimiento de que Lennon siempre buscaba ayuda. Según McCartney, la madre, el padre y el tío de John Lennon murieron todos jóvenes, lo que le llevó a creer que la gente moría mientras él vivía. El propio Lennon verificó al menos algunas de las calificaciones que había dado su excompañero. En un momento de su vida, cuando tenía sobrepeso y estaba deprimido, afirmó que la canción Help era una sincera petición de ayuda, pero también tomó la decisión de utilizar los elementos positivos de la canción para ocultar su dolor. La relación de John Lennon con su padre. La relación entre John Lennon y su padre fue polémica. La relación entre Alfred Lennon y Julia Lennon terminó en 1944. En su declaración, Lennon afirmó que nunca había conocido a su padre y que no le veía mucho hasta que se hizo famoso, y Alfred reapareció de forma extraña. Durante el año 1965, cuando los Beatles estaban en la cima de su gloria, su manager Tony Cartwright descubrió que Alfred trabajaba en un pub. Alfred, que ya era un gran músico, fue transformado en Fred Lennon por Cartwright, que también intentó convertirlo en artista discográfico. Desgraciadamente, su álbum de debut, que no fue bien recibido, fue un fracaso. El joven Lennon pidió expresamente a su representante, Brian Epstein, que hiciera todo lo posible para evitarlo. La carrera como cantante de Alfred Lennon no tardó en llegar a su fin, y su CD nunca tuvo el éxito suficiente para entrar en las listas de éxitos. John Lennon no tuvo la oportunidad de volver a visitar a su padre hasta el año 1970. Mientras Lennon se llevaba las joyas de Alfred, le gritó diciéndole a su padre que se fuera al infierno. Por aquel entonces, Lennon también consumía opiáceos además del tratamiento primario de gritos. Reunión final con George Thurgood Smith. Tras el fallecimiento de Alfred en 1975, John Lennon finalmente aceptó el hecho de que debería haber manejado su último encuentro de una manera más apropiada. Era realmente demasiado bueno para este mundo. George Thurgood Smith, que era tío de John Lennon por matrimonio. John Lennon murió sin él. Según The Saint, el sitio histórico de Peter, Wilton Lennon pasó la mayor parte de su juventud viviendo con Smith y su esposa, Mary Elizabeth Stanley, que era tía de Lennon. Cuando John Lennon era más joven, Smith ejerció una gran influencia sobre él. Smith fue también quien enseñó a los Beatles a leer, pintar y dibujar. Tanto es así que llegó a comprar órganos orales para el joven músico. Es una lástima que los buenos recuerdos no estuvieran destinados a conservarse para siempre. Smith, que entonces tenía 52 años, sufrió una hemorragia hepática durante una caída ocurrida en su casa en el año 1955. Según el Liverpool Echo, su mausoleo fue sometido a rigurosas reparaciones y finalmente se inauguró en 2015, como parte de los actos que tuvieron lugar en honor de los 75 años de John Lennon. Un dato fascinante a tener en cuenta es que la canción Eleanor Rigby de los Beatles podría haberse visto afectada de forma indirecta por la muerte de Smith. La BBC informó de que Eleanor Rigby, que trabajaba como criada para Smith, tenía su tumba en el cementerio parroquial donde él descansaba. El cementerio ha sido visitado tanto por Paul McCartney como por John Lennon, de los Beatles. A pesar de que Lennon insiste en que fue a él a quien se le ocurrió tanto el personaje como el nombre, hay mucha gente que piensa que podría haber elegido accidentalmente el nombre de la tumba. Trágica muerte de la madre.
Según la Biblia de los Beatles, la madre de John Lennon, Julia Lennon, falleció en un misterioso accidente el 15 de julio de 1958. Este suceso se considera uno de los más trágicos en la vida de John Lennon. Julia y John estaban muy unidos, a pesar de que la futura estrella reside actualmente con sus tíos. Julia le animó tanto a que se dedicara a la música que incluso le compró su primera guitarra. Imagínese la conmoción que habría sentido Lennon, que entonces solo tenía 17 años, cuando su madre no solo se casó con su tía, sino que además fue agredida por un agente de policía cuando había terminado su turno y cruzaba la calle camino de la parada del autobús. Inmediatamente, falleció. John Lennon quedó con graves traumas como consecuencia del terrible suceso ocurrido. Desde el punto de vista de Clegg, finalmente se enteró de que aquella mujer era la madre de John Lennon. Tras abandonar su anterior puesto para aceptar un trabajo como cartero, Clegg acabó enterándose de que la familia de Paul McCartney había sido invitada a su celebración. Como consecuencia de ello, se vio obligado a escribir cientos de cartas de admirador al compañero de banda de la persona cuya madre había asesinado. El consumo de drogas y el colapso de los Beatles. Ciertos recuerdos tienden a quedarse contigo pase lo que pase. El Salón ha informado de que John Lennon era propenso a consumir drogas, y es posible que una droga en particular le afectara negativamente hasta el punto de contribuir al hundimiento de los Beatles. En 1969, John Lennon era muy dependiente de la heroína, y los Fab Four ya tenían muchos problemas interpersonales. El consumo abierto de opiáceos por parte de Yoko Ono y John Lennon durante ese periodo de tiempo, en el que se desconocía la sustancia, hizo que George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr sintieran una creciente ansiedad. Llegaron a la conclusión de que Lennon y Ono eran consumidores mucho más distantes de lo que habían creído hasta entonces. Estaban bien equipados para lograr la victoria. El verdadero dolor que la pareja experimentó tras la pérdida de Ono en 1968 es lo que Lennon atribuye al consumo de heroína de la pareja, a pesar de que otras personas dicen que empezó antes. Además, dijo que el consumo de heroína era su forma de rebelarse contra los otros Beatles y su negativa a reconocer a Ono como miembro de la banda en igualdad de condiciones. Su consumo de heroína y los cambios de humor que conllevaba se convirtieron en un grave problema tras sufrir un terrible accidente de coche en Escocia. A pesar de que Lennon ya tenía antecedentes de adicción. Antes de que la banda comenzara a grabar Abbey Road, los otros tres Beatles eran conscientes de que su amigo estaba experimentando molestias y de que debían actuar con cautela en torno a John Lennon debido a su furia explosiva. Además, no querían cuestionar la insistencia de Lennon en mantener la presencia de Ono en el estudio de forma manual. Tras el lanzamiento de Abbey Road, los Beatles no siguieron existiendo. Por otra parte, Ono y Lennon acabaron abandonando la heroína. Agresión. Es cierto que John Lennon es un artista muy respetado. Sin embargo, en su vida privada, fue un individuo cruel y violento. A lo largo de su vida, este nivel de agresividad se dirigió principalmente hacia las mujeres, sobre todo cuando era más joven. En 1980, John Lennon estuvo a punto de admitir que había agredido físicamente a su exmujer, Cynthia Lennon, y que había cometido actos de violencia doméstica en el pasado. Afirmó que la canción Getting Better, que incluye letras sobre ser desagradable con mi novia, maltratarla y alejarla de las cosas que le gustaban, hablaba de él. Describió la letra como un tema sobre él. John Lennon admitió que había sido un globero. Era incapaz de comunicar mis sentimientos, así que me escondía. Lennon continuó diciendo que había cambiado profundamente y que lamentaba sinceramente las acciones que había llevado a cabo en el pasado. También declaró que había creído de verdad en el amor y la paz. Por otra parte, la derrota de una estrella esposa en el pasado
supone una gran barrera para un aficionado preocupado por la sociedad. También hubo muchos que se preguntaron si las tendencias agresivas que John Lennon mostraba habían tenido o no algún efecto en Julian Lennon, que era su primogénito. Aunque Julian no expresa sus propios pensamientos al respecto, sí hizo la observación de que consideraba a su padre un hipócrita. Creía que su padre nunca mostró hacia él y su madre el mismo amor y tranquilidad que enseñaba a los demás. En 1973, John Lennon y Yoko Ono atravesaban dificultades en su matrimonio. Tras el gran disgusto de Ono por la actuación de Lennon en Nueva York, no pudieron escapar de ese sentimiento, y Ono declaró que la continua animosidad entre ellos había arruinado sus carreras. Su deseo era tomarse un descanso de todo lo que estaba pasando, y también necesitaba un tiempo libre de Lennon. ¿Es su respuesta? Su amante fue la que organizó una cita para John Lennon. La asistente que Ono y Lennon tenían era una mujer llamada May Pang. Ono tenía fe en May Pang y era consciente de que Lennon sentía algo por ella. Como resultado, ella propuso que los dos comenzaran una relación romántica. Lamentablemente, la perspectiva de Lennon al respecto era demasiado tolerante con la situación. Tras separarse abruptamente de su esposa, el artista y Pang se dirigieron a Los Ángeles. Allí, John Lennon empezó a dejar todos sus malos hábitos, incluyendo beber mucho y comer Motley Crue. Esto continuó durante casi 2 años, hasta que él y Yoko Ono tomaron la decisión de comenzar otro capítulo de sus vidas en 1975. Además, durante este periodo de tiempo, el músico publicó un total de 3 álbumes, bajo el nombre de The Lost Weekend. El proceso creativo solía ir acompañado del consumo de alcohol y cosas extrañas. Conflictos relacionados con la Oficina Federal de Investigación. Phil Spector, que era notoriamente impredecible, a menudo llevaba trajes extraños y de vez en cuando disparaba al techo, y publicó un álbum, Rock and Roll, no ayudó a mejorar las cosas. Aunque Paul McCartney y el concepto de guerra pueden haber sido los oponentes más notorios de John Lennon, también se encontró con otros 2 oponentes, posiblemente aún más poderosos, el presidente Richard Nixon y la Oficina Federal de Investigación. La implicación política del músico, según Ultimate Classic Rock, causó descontento en la oficina sobre 1970 y desencadenó una disputa de 5 años con los Fab Four. La revelación de la información de Lennon en las bases de datos federales se produjo porque asistió a la manifestación encabezada por la Pantera Blanca, John Sinclair. Lennon acaba de ser condenado a 10 años de prisión por el horrible delito de vender 2 porros de marihuana, aunque no son malas noticias. Sinclair fue puesto en libertad bastante rápido. Trágicamente, Lennon se metió en muchos problemas con el FBI, ya que participó en la protesta cuando aún era un nuevo residente de Nueva York. La persecución de John Lennon por parte del gobierno duró años, marcados por múltiples intentos de deportación y la acumulación de archivos musicales de 300 páginas. Nixon supervisó personalmente el estudio de los archivos de John Lennon en el FBI debido a su creencia de que la implicación política de Lennon podía poner en peligro sus perspectivas de reelección. Por el contrario, Lennon consiguió finalmente capear el temporal. Los ex-Beatles sintieron cada vez menos presión tras la dimisión del presidente Nixon en 1970 y 4 debido al incidente Watergate. Lennon no recibió su tarjeta verde hasta 1976. Las acusaciones de plagio contra los Beatles no son inauditas, pero sí figuran entre las más elevadas. Teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, es razonable suponer que son ellos los que se han beneficiado de la situación. John Lennon fue supuestamente acusado de inspirarse demasiado en otra canción en un momento dado, según 1015 WPDH. Su biografía aporta estos datos: reclamaciones por violación de derechos de autor.
Además, no fue la canción que originó las acusaciones de plagio contra Obscure B-Side. Abbey Road contiene este tema destacado, considerado por muchos como una de las canciones más famosas de los Fab Four. Maurice Levy, un productor musical, demandó a John Lennon, alegando que este último sampleó rápidamente la canción de Chuck Berry de 1956, You Can't Catch Maine, para su propio single de 1966, Come Together. Como señaló Levy, Lennon acababa de publicar You Can't Catch Maine y reclamaba todo el mérito por la influencia, aunque Lennon había reconocido que la canción de Berry tenía una influencia. Debido a las similitudes en las letras de las dos canciones, algunos han especulado que John Lennon podría haber plagiado algunas líneas. El famoso Flat Up, cantado por Lennon con un tono cada vez más estridente. Aquí tenemos el piso que Berry le daba a Maine cuando iban en bicicleta. Sin embargo, incluso después de que Lennon y Levy resolvieran sus diferencias fuera de los tribunales, discutieron durante años sobre los detalles de su acuerdo. Lennon respondió a la distribución por parte de Levy de un álbum pirateado con grabaciones anteriores de Lennon tomando medidas. Como parte del acuerdo, Levy demandó a Lennon por no haber grabado una de las 3 canciones que estaban previstas. Relaciones actuales con la familia Beatles. La dinámica actual refleja años de curación y reconciliación. Julian Lennon, que inicialmente tuvo una relación tensa con Yoko y fue excluido del testamento de John, ha encontrado un terreno común. Tras una larga batalla judicial que concluyó en 1996, Julian llegó a un acuerdo con Yoko. Su relación ha mejorado notablemente, como demuestra su aparición conjunta en la exposición fotográfica de Julian en 2010. John Lennon desempeña ahora un papel cada vez más importante en la preservación del legado de su padre. Yoko sigue supervisando la herencia de John, pero ha incorporado a Sean como director para que le ayude cuando sea necesario, según informes recientes. Esta transición garantiza la continuidad en la gestión del patrimonio de los Lennon, respetando tanto los intereses artísticos como los comerciales. Los Beatles supervivientes mantienen sus propias conexiones. Paul McCartney y Ringo Starr continúan su colaboración creativa, grabando recientemente una canción escrita por John Lennon en su último año, Grow Old With Me. Esta continua asociación musical sirve como testimonio de los lazos duraderos que trascienden los conflictos del pasado. A pesar de sus actuales problemas de salud, que requieren asistencia en silla de ruedas, Ono mantiene su compromiso con la paz y la expresión artística. Su evolución de aparente intrusa a respetada guardiana del legado de Lennon refleja cambios más amplios en la forma de entender y contar la historia de los Beatles. A través de documentales, reconciliaciones personales y el paso del tiempo, ha surgido una narrativa más matizada y veraz sobre las complejas relaciones que dieron forma a la banda más influyente de la música rock. Crecimiento personal a los 91 años. A sus 91 años, Yoko Ono ha pasado de ser una figura controvertida a una artista respetada, lo que ejemplifica una notable transformación de la percepción pública. Ahora que se enfrenta a importantes problemas de salud, se ha retirado en gran medida de la escena pública, habiendo abandonado su antigua residencia en Nueva York en 2023. El paso del tiempo ha reivindicado muchas de las decisiones artísticas y contribuciones culturales de Ono. Uno cambia el mundo siendo uno mismo, declaró en una ocasión, una filosofía que la guió durante décadas de críticas. Su rompedora pieza escénica, Cut Piece, en el Carnegie Recital Hall, que en su día desconcertó al público, es celebrada ahora como una obra de arte verdaderamente grandiosa por los historiadores de la cultura. El cambio en la opinión pública comenzó sobre todo con la retrospectiva Yes Yoko Ono, de 2000, en la Japan Society de Nueva York. The New York Times la definió como una artista conceptual pícara e irónica,
con una aguda sensibilidad, que se adelantó a su tiempo al dar una aguda forma visual a los problemas de la mujer. Ahora te toca a ti. ¿Crees que esta revelación cambia el legado de Lennon? Comenta 1 para sí o 0 para no, y danos tu opinión sobre esta sorprendente revelación. No olvides suscribirte y tocar el icono de la campana para estar al día de las últimas noticias sobre tus iconos favoritos. Hasta la próxima.